Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Todos puestos de pie, abran sus Biblias en Romanos capítulo 14. Está un poquito bajito el volumen, súbelo un poquito. Hola, mejor. Yo leo una frase y ustedes la repiten justo después de mí. Recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. (18) Porque en el Señor, en esto sirve a Cristo. Agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Un par de versos más. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí. Amén. Ok, tomen asiento. Oh, no podía pedir mejor ambientación que el sonido del agua, la lluvia. Señor me los bendiga, bienvenidos a todos. Traje unos cuantos amigos conmigo, traje a Tozer, traje a William McDonald conmigo también. Ya han estado conmigo todos estos días. Yo he sufrido una serie de eventos desafortunados, pruebas muy difíciles desde octubre. Y esta semana en particular ellos me ayudaron mucho. Ellos ya están con el Señor. Pero yo no sé cómo le hacen. Dejaron estos escritos y yo leo esto y digo, ¿cómo es que este señor sabe lo que me está pasando? Así que lo voy a citar más de una vez a ambos el día de hoy. Y hemos titulado el sermón de hoy Intenso. ¿Y por qué intenso? Realmente el tema es el dominio propio. Eso es lo que corresponde hoy día, la responsabilidad. Si Gálatas te hace libre, Romanos te hace responsable. ¿Tiene sentido? Gálatas es como cuando apenas sacas el permiso de conducción, tienes 18 años, agarras el carro, el vehículo y aceleras a fondo. Eso es Gálatas. Estoy pasando el día miércoles, ¿verdad? Estaba por la distribuidora de Kia, la concesionaria, y habían 2 camiones de esos que transportan vehículos nuevos. La rampa estaba abajo, el camión estaba vacío. Y si tú viste los duques de Hazard, piensas como yo digo, ¿será que salto? Eso es Gálatas, eres libre. Puedes hacer con tu vida ahora todo lo que quieras, porque ya Satanás no se señorea de tu vida. Eres salvo, eres libre, has sido perdonado. Por el otro lado, Romanos te hace responsable, pero la responsabilidad no está de moda, ¿verdad? No hablemos de responsabilidad. ¿Qué vamos a hablar de dominio propio? Como dicen los pastores en Colombia, ¿hay alguien de Colombia aquí? En Colombia saben decir los pastores, hay quienes tienen dominio propio, pero hay quienes tienen demonio propio. Eso dicen allá los pastores en Colombia, allá lo escuché. ¿Por qué hablar de dominio propio? Pablo, pero si estaba tan linda esta carta, estaba increíble. Pero esta es la parte en que habla de responsabilidad. Estuvieron la semana pasada, escucharon, antes de ir a votar viniste o escuchaste por las redes el pasaje sobre el capítulo 13 y nos dice, entre otras cosas, por ejemplo, el verso 13, capítulo 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento
en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice el 10? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo se encierra el cumplimiento de toda la ley? Y este concepto es algo que viene trabajando Pablo en todas sus cartas. Si bien entonces Romanos hasta ahora ha sido del 1 al 11 la justicia por la fe, justicia, 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 nos da una fuente de poder para que eso sea posible. El Espíritu Santo ahora es el que nos enseña a orar. El Espíritu Santo ahora es el que nos capacita para vivir en fe, es el que nos capacita para hacer morir las obras de la carne, la ley de la carne, la ley del pecado en nuestros cuerpos. El Espíritu Santo. Entonces, la justicia por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe en Cristo Jesús con el poder de el Espíritu Santo. Eso es del 1 al 11. Del 12 al 16, el énfasis ya no es la fe. Esta es la parte práctica de la carta. Son las obras. Como le diría a mi amigo Tozer, mi amigo, no sé, no nos conocemos. En la resurrección lo de buscar. La relación entre la fe y las obras es como las dos alas de un ave. Sin fe no puede despegar. Y asimismo sin obras no puede despegar. Necesitas ambas. Esta parte corresponde o responde a las obras. La práctica, tu fe en acción. Pero no es solo eso. Cometemos el error muchas veces, quienes enseñamos la palabra, de decir la fe es igual a obediencia. Eso está incompleto. Cerca, pero está incompleto. Falta un factor. ¿Qué factor falta según Romanos 13? El amor. El cumplimiento de la ley es por el amor. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Fe más amor igual obediencia. No, ¿cómo sería? Fe igual obediencia más amor. No, eso es incorrecto porque es un factor por amor. Se multiplica. El amor es el que hace posible, el que da el poder. Ahora, este amor lo recibimos, ya vimos en la primera sección, por medio del Espíritu de Cristo. Es un amor que viene de Dios. Entonces dice, amarás a Dios y amarás al prójimo. Al amar al prójimo, entonces, por amor al prójimo obedezco. Por amor al prójimo evito hacerle daño. Me abstengo de hacerle daño, de hacerle caer. Ejerzo dominio propio. Responsabilidad. Y este es un concepto que Pablo trabaja en todas sus cartas. Hicimos Filemón hace no mucho, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Filemón, tengo toda autoridad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, pero por amor te ruego, siendo como soy Pablo anciano, ahora prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, que en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil y a ti y a mí. Él te era un siervo, ¿verdad? Te hizo daño. Y Pablo le dice, te ruego por amor. Y cierra la carta diciendo, escribo confiado en tu obediencia. El concepto entonces de la fe, según Pablo, es que amor por obediencia. De por sí sola la obediencia no es fe. Necesita algo más. Necesitas el amor. Y el amor es lo que impulsa, lo que activa la fe. Gálatas 5 dice, la fe que obra por el amor. Y el Espíritu Santo fructifica amor. Y aunque Gálatas habíamos dicho, es como cuando sacas el permiso de conducir a los 18 años, ¿verdad? Este miércoles literalmente vi esa rampa y lo pensé. Yo creo que sí puedo despegar. Así es Gálatas, uno se siente libre. Romanos no es tanto así, Romanos es más de responsabilidad, dominio propio. Pero ya no hablemos de dominio propio. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a hablar de ser intensos. Intenso. En vez de dominio propio y responsabilidad, hablemos de intensidad. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Intensamente? Esta iglesia, ¿qué pasó? ¿Alguien aquí ama a Dios siquiera? En las alabanzas estaban más activos. ¿Qué pasó? A ver, ¿amas a Dios? ¿Intensamente? ¿Y amas al prójimo? ¿Con la misma intensidad? A veces no. Y al más próximo,
Mira al lado tuyo y dile, te amo intensamente. Mira a quién está al lado tuyo. Te amo intensamente. Estás solo, pero hombre, ¿qué haces solo? Mira atrás tuyo y di, te amo intensamente. Mira atrás tuyo y diles, te amo intensamente. Y la segunda parte, en el eje del capítulo, ahí por el verso 15, por ahí, vamos a hablar de intencionalidad o intencional. Entonces, intensamente, intencionalmente. ¿Tiene sentido? Intensamente, intencionalmente. Ok. Quisiera alargar un poquito más la introducción con la mesa de ping-pong. ¿Dónde está Manolo? Manolo, no tienes idea la bendición que ha sido para esta iglesia la mesa de ping-pong. Los sábados, los músicos suelen venir, ensayar y ayunar. Inconscientemente se les pasa la hora del almuerzo. Sus hijos están aquí lánguidos. Lánguidos, esa es la palabra. Cada vez que yo veo un sábado, están ensayando los músicos y sus hijos están aquí aburridos y lánguidos. Los adolescentes llegan en la mañana, tienen su reunión y salen rápido. Algunos se quedan interactuando con los hijos de los músicos, algunos son parte de los adolescentes también. Y ahora hay un tercer grupo, ¿verdad? Se están reuniendo a estudiar el discipulado, ¿verdad? Con Omar. Hay un tercer grupo de arriba. Entonces, se ha formado un ambiente lindísimo gracias a la mesa de ping-pong. Ahora los chicos están jugando ping-pong mientras los músicos están ensayando y siguen lánguidos. Entonces yo viendo eso dije, no puede ser. Vamos a prender la parrilla. Y prendimos la parrilla ayer, ¿verdad? Qué ambiente más lindo, más familiar. Me permitió ver varias cosas. Me di cuenta que algunos tienen 2 manos izquierdas. Es decir, no dan con la bola, no le pueden dar a la bola, tienen 2 manos. Otros saben jugar muy bien y quieren enseñarle a otro cómo jugar, pero no saben cómo transmitirlo. Lo enseñan un poquito brusco. Otros quieren aprender porque ven a otro que está jugando muy bien y por más que quieren aprender, tampoco saben aprender. ¿Qué pasó? Hay algo en la comunicación que está roto. Hace falta una reflexión didáctica. Como tú y yo somos ecuatorianos, latinos, criticones, hemos ido leyendo, Javier, tú eres tan criticón como yo, hemos ido leyendo Romanos como ecuatorianos. Hemos leído Romanos como ecuatorianos, ha sido inevitable. Cada capítulo hemos leído y nosotros sacamos aplicaciones duras. Y los judíos lo de acá, y los gentiles lo de acá. Y cada capítulo somos ecuatorianos, criticones. Y nosotros vamos así, pero si tú lees la carta de Pablo, con el tono con el que el autor está enfatizando, con el tono que él escribió, él no ha hecho ni una sola reprensión hasta ahorita. Es que ¿cómo instruye Pablo? Es un amor que no se explica. ¿Cómo habla Pablo? A partir de la mesa de ping-pong y de muchas otras interacciones y de 20 y pico de años de servicio al Señor, te puedo decir que la crítica no es un método de enseñanza. Más bien, la crítica, la corrección, demuestra que no ha habido enseñanza. Si tú te hallas corrigiendo a tu cónyuge, muchas veces significa que tú no has hecho el más mínimo esfuerzo por comunicarle qué es lo que deseas. Si tú te hallas corrigiendo a tus discípulos en los diferentes grupos por sus acciones múltiples veces, significa que tú no has hecho un esfuerzo en comunicarle lo que Dios desea para sus vidas. Si tú te hallas corrigiendo, criticando a tus hijos con mucha frecuencia, significa que no has hecho un esfuerzo, una reflexión de cómo se lo transmito. Intenso e intencionalmente. Te diré, si tú valoras los dones del Espíritu, el Señor me ha dado a mí el don de enseñanza. Esto es lo que funciona. Y esto es lo que la Biblia dice. Modelas, explicas y ahora le dices, hazlo tú, sígueme.
modelas, lo explicas lo que hiciste y le dices, sígueme. Eso hacía Pablo, eso hacía Jesús. Ven, ven, sígueme. Ahora hazlo tú mismo. Los primeros capítulos de cada evangelio. Todas las cartas de Pablo. ¿Cuántos capítulos Pablo dedicó a la instrucción? 11. ¿Cuántos ahora sí a la parte práctica? Estos últimos, del 12, 13 que ya vimos y ahora que toca el 14. Vamos al capítulo 14. Veamos algunos puntos por nosotros mismos. Como ves, hemos estado haciendo, o Pablo viene trabajando el intercambio entre judíos y gentiles. Los judíos aquellos, y ¿te acuerdas la predicación de Richard hace unas semanas? A ti te hablan, ¿te acuerdas? El judío la podía decirle, eso es para ti. Y el gentil, eso es para ti, ¿verdad? Sigue en ese mismo esquema. Y en Romanos 14 ahora dice, no se juzguen los unos a los otros. ¿O por qué estás juzgando? ¿Y sobre qué dos temas se están juzgando o se pueden estar juzgando los romanos? Dice, sobre comida y sobre los días. Y entonces dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. ¿Verdad? Verso 2, uno tiene fe de que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. ¿Hay alguien vegetariano por si acaso? La Biblia no te está diciendo débil. Aquí es un tema de Levítico. Es lo que comían exclusivamente los judíos. Los judíos, por causa de la comunión, ¿verdad?, estaban exigiendo a los romanos, hey, ¿ustedes por qué están comiendo estas cosas? ¿Y qué ocurría con la comunión? Se rompía, ¿verdad? Con pena ayer creo que fue Erika o alguien me dijo, no, es que yo no como embutidos. ¿Cómo no vas a comer embutidos si estoy haciendo la parrilla? Bueno, no tenemos esa situación porque rara vez llegará un judío a nuestra congregación, ¿verdad? Pero para ellos era un tema religioso. Es como si tú saldrías hoy y quieres convencer de la salvación en Cristo Jesús a alguien de trasfondo adventista. Ellos no comen nada que no esté en Levítico. Y lo invitas a Pepe Pez o al cangrejo rojo, ¿verdad? Lo invitas, aquí vamos, aquí te voy a predicar. ¿Te va a escuchar? No te va a escuchar. Esa es la situación, ¿verdad? Ellos están rompiendo la comunión por esos temas. Y entonces verso 3, el que sí come, es decir, el gentil, a ti te hablan, ¿te acuerdas como decía Richard? No menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Ahora, si saltas un poquito atrás, verás que le estaba hablando a los gentiles, justo antes de empezar el capítulo. Le dice en el verso 12 del capítulo anterior, la noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías, esos a los romanos, no en borracheras, esos a los romanos, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Eso es para los romanos, ¿no? Entonces ahí tranquilamente, como decía Richard, a ti te hablan. Ahora, Pablo cambia y dice, no juzguen por comida. Y luego dice más adelante, verso 5, uno juzga un día superior al otro, el sábado para los judíos. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido en su propio sentir. El que guarda cierto día, ¿para quién lo guarda? Para el Señor. Y el que come, ¿para quién come? Para el Señor. Pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Y lo cantamos, y qué coincidencia tan bonita. ¿Fue a propósito? Fue a propósito. Mira el verso 7, cantamos el verso 7. Mirna, qué linda voz. Mira lo que cantó Mirna. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, verso 8, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿a quién le pertenecemos? Al Señor. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Es decir, cada quien dará cuentas a Dios de lo que ha hecho. Estábamos Raúl, Jorge y yo, y mi esposa estaba en aquella ocasión, estábamos los cuatro, y siempre que salimos con Raúl comemos en dos lugares, uno fino y uno no tanto. Rematamos en un lugar no tan fino, entonces comimos muy bien, y él dijo, hay unas empanadas de morocho, y nos metió donde ya no había camino. Llegamos, pedimos las empanadas, comimos, y yo estaba que peleaba con Raúl, yo le reclamaba, Raúl, este man hizo aquello, él se desvió. Y estábamos teniendo una discusión sobre amigos en común que han tomado una doctrina no bíblica. Yo estaba enojado. Y Raúl estaba ahí, estábamos ahí. Y Jorge, amigo nuestro, viene y nos dice, me grita, mejor dicho, alza la voz y dice, tú darás cuenta a Dios por tu obra y ellos darán cuenta a Dios por su obra, tú dedícate a lo tuyo. Fin de la conversación. No se juzguen. Cada quien dará cuentas a Dios ante el tribunal de Cristo por lo suyo. Cada quien dará según sus obras. Y entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Vimos el capítulo anterior, amarnos los unos a los otros. Y cuando hay temas que requieren dominio propio, vamos a ver qué dice el texto. Verso 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Así está equivocado, ¿qué dice Pablo? A él lo contaminaría. 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, tú, ¿qué estás haciendo? Ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y de esto yo soy culpable. Como te dije, me encanta Gálatas y ustedes me han escuchado enseñar Gálatas por lo menos 2 o 3 veces. Y Gálatas es realmente libertad, es demasiada libertad. Gálatas es impresionante. Y en mi juventud y en mis pecados de juventud, aún siendo cristiano, yo presioné sobre esto muchas veces. Soy libre, ¿y por qué me juzgan? Más bien estaba en el otro aspecto, ¿verdad? ¿Por qué me juzgan? Yo soy libre y sacaba los versos, no había quien me gane una discusión. Y he llevado discípulos míos a la ruina. Cada vez que yo me daba una licencia o alguna libertad para hacer algo, la siguiente generación, mis discípulos lo hacían con creces. Y aplica para padres e hijos. Las licencias que tú te das como padre, tus hijos se la tomarán con creces. Yo he sido culpable de eso. De manera que este texto me da tanto a mí como que para ti. Es decir, no creas que es algo ileso. Verso 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Y literalmente es eso. Se entristecen. Literalmente es eso. Se entristecen. Dice, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Y esto responde a todas esas áreas grises tal vez que no son especificadas en la Biblia. ¿Es esto pecado? ¿Es esto no? Esto encierra todo eso. Más adelante vamos a ver por qué. Pero mira el verso 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Conversábamos con Javier y Francisco nos decía, es que tienes que sacar algo como esto, ¿verdad? Y nos contaba que hay un hermano familiar viviendo cerca y siempre le manda diciendo, yo te vi. Siempre alguien nos está viendo. Y ahora es peor. Estos aparatitos o estos... Yo he tenido que dar explicaciones de fotos, de videos, de cosas que yo he hecho. Ustedes saben lo extrovertido que soy. Bueno, Tito me decía, tú no eres extrovertido. Bueno, sí soy extrovertido. Cristo me ha ido madurando. Mi esposa sabe lo extrovertido que soy y la pobre siempre termina tal vez hasta avergonzada. Si vamos a un karaoke, yo soy ese idiota que pasa 10 veces al karaoke.
Y mi esposa, ya no pases tantas veces. Pero soy extrovertido. Y estar casada con un extrovertido no es nada fácil. Pero yo he tenido en los últimos 2 años, debido a las redes sociales, me he visto dando explicaciones de las cosas que hago. Falta de prudencia, falta de dominio propio. Todos nos están viendo. Verso 16, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Eres libre en efecto, pero no permitas. Sé prudente, verso 17, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Responsabilidad intencional de edificar. Dominio propio. No, pero dominio propio suena fuerte. Bueno, intenso. ¿Cómo eres por Cristo? ¿Eres intenso? Voy a leer unos versos de este libro, de Tozer, en el capítulo... por el capítulo 9 de este libro, Intenso, la moneda de cambio, la vida crucificada. Wow, verso escogido. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Uf. Y entonces describe lo que es la iglesia en su tiempo, en los años 60, y él le hace la pregunta, ¿estamos dispuestos a pagar, sacrificar, entregar para avanzar en esto de vivir una vida crucificada? ¿O todo es gratis? Es su implicación. Mira esto que dice acá, de la iglesia de los años 60. Hemos caído tan bajo en nuestro presente como resultado de un énfasis casi fanático en la gracia y por la total exclusión de la obediencia, la autodisciplina, la paciencia, la santidad personal, la carga de nuestra cruz, el discipulado y tantas otras preciosas doctrinas del Nuevo Testamento. Luego procede a describirnos a Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo que a los 30 años terminó en un campo de concentración en Alemania. Previo a eso, ¿por qué se hizo acreedor a esto? Él estaba en su programa radial advirtiendo de que el nazismo y el socialismo eran ateos, y no solo eran ateos, eran homicidas. Entonces lo amenazaron, y él escribe acá en unos datos biográficos, amenazan matar a su familia, y él responde, mi familia es de Cristo, si tú los matas ellos van con Cristo. No puedes amenazarme. Lo encerraron en un campo de concentración por denunciar al marxismo. Y el hombre escribe unas frases, qué tremendo. Aquí hay unas citas, por ejemplo, mira lo que dice él. Tozer, citando a Bonhoeffer, dice, él escribió, la gracia sin costo es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Una gracia barata. Estamos luchando hoy por el costo de la gracia. ¿Qué es lo que a ti te cuesta vivir en santidad? No, es que a mí no me cuesta, eso de la santidad ya pasó de moda. Solo el conocimiento de que la verdad es universal y de que esa humanidad es más de lo mismo en el mundo entero nos permite entender cómo este joven ministro luterano de 30 años pudo diagnosticar tan hábilmente la enfermedad que amenaza con destruir el evangelismo en Occidente una generación más tarde, en los años 60. Pero esto es los años 60. ¿Y qué pasó de los 60 hasta hoy? ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Fue de mal en peor? Sí. Bueno, este hombre es increíble. Bonhoeffer, en efecto, muere en el campo de concentración. Entonces, Tozer cierra el capítulo diciendo, ok, ¿cuál es la moneda de cambio entonces? ¿Cómo pagas tu vida de santidad? ¿Cómo te disciplinas? Y entonces dice, la moneda de cambio es que los cristianos deberíamos hacer algunas cosas. Renunciar a la seguridad. Una de las primeras cosas que tenemos que cambiar es nuestra seguridad. Eso no suena bonito en Guayaquil hoy día, ¿o sí? La conveniencia, otro aspecto de nuestra moneda que podemos pagar para la santidad, es renunciar a nuestra conveniencia. Y a unos detalles. Este me gusta. Este me dolió. Javier leyó Salmo 1. Y este me dolió. Dice, quizás nunca hubo una generación de cristianos que estuviesen más enamorados de la diversión que la presente. Bienaventurado el hombre que no anduvo
En consejo de malos, ni se sienta. En silla de escarnecedores. Nosotros los cristianos de esta generación nos reímos de los misioneros viejos porque prohibían ir al cine con ese versículo. Nos reímos porque los misioneros de una generación atrás, decían que ir al cine era pecado porque era sentarse en silla de escarnecedores. ¿Te acuerdas? Nos reímos de ellos. Ay, la intelectualidad de hoy, la teología de hoy. Literalistas. Necios. Porque de nuestra generación hay cifras de suicidio de pastores. De la de ellos no. En Brasil hace poco se suicidó alguien más, un ministro más. Y ellos tienen ya tasas. En nuestra generación tenemos cifras de adicción a la pornografía. En la de ellos no. Esta me dolió. Quizás nunca hubo una generación de cristianos que estuviesen más enamorados de la diversión. Sacrificar, pagar el precio, popularidad. Bueno, aquí no puede hablarnos de redes sociales, pero ahorita tenemos pastores del TikTok. ¿Están haciendo la voluntad de Dios? ¿O están sirviéndose a sí mismos? Éxito mundano. ¿Está usted dispuesto a cambiar su éxito en los negocios, en los deportes, en su carrera para avanzar y alcanzar la perfección espiritual? Toser, esto es demasiado intenso. Esto es demasiado intenso. No, esto no. Bueno, él termina el capítulo con un himno que Bonhoeffer escribió en el campo de concentración. Este año pasado fue muy doloroso. Y el dolor todavía sigue ahí, pero yo te alabaré, mi Señor. Intenso. Quiero darte razones por las cuales ser santo. Quiero darte razones por las cuales ejercer dominio propio. Quiero darte una causa. Mira el verso 15, 1. Así que nosotros los que somos libres, fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Ese es el Salmo 69 y nos informa que el salmista estaba ayunando. Entonces, si se refiere a Cristo, ¿qué está diciendo de Cristo? Que Él no estaba agradándose a sí mismo, sino que dice, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir unos para con otros conforme a Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se obtiene entonces de las Escrituras? ¿Un reglamento para decir qué comes y qué no comes, qué se hace o qué no se hace? Hay una lista que podemos poner visto, o decir no. Cuando yo me acerqué por primera vez a una iglesia evangélica, era adolescente, me llevaron casi que obligado. Y el pastor nunca pudo conectar conmigo porque él decía no, eso no. Y la palabra que yo más escuché en 40 minutos fue no. Los cristianos no bailan, los cristianos no fuman, los cristianos no toman, no. Es más, el pastor decía que Pokémon era del diablo. Y nos decía los nombres de los muñequitos y por qué eran satánicos. ¿Tú crees que conectó conmigo, adolescente? No. Entonces no funciona así, así no se usa la Biblia. No es para decir no, prohibido. No. ¿Qué dice? ¿Para qué se usa la Biblia? Dice, lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Y cómo instruye Pablo? Con un amor impresionante, con un ejemplo impresionante, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, ¿qué se obtiene al enseñar las Escrituras?
paciencia, ¿qué más? Consuelo. ¿Qué más se obtiene? Mira lo que dice, tengamos esperanza. ¿Tu vida da esperanza? ¿Tu vida da consuelo? ¿Tu vida brinda paciencia? ¿Tu hablar brinda enseñanza? ¿Sabes enseñar? Ahora no es solo saber, es saber transmitirla. Y esa es la parte intencional. Tengo que hacer una reflexión de cómo se traduce esto a la vida de otros. De ser intenso a ser intencional. Cada uno va a ser responsable delante de Dios y descansa en eso. Tú diste en el blanco, en buena hora. ¿Hay alguien aquí que ya esté en la etapa más avanzada de su vida o de su cristianismo? ¿Alguien retirado? No. Pero necesitamos esa sabiduría. Porque las pruebas a nosotros nos sorprenden, a ti ya no. Hazte amigo, ven a jugar ping-pong. Hagamos un asado. Hazte amigo, compártenos tu sabiduría. La necesitamos. Hay alguien que está empezando también, tal vez en su vida cristiana. Necesitas a estos que tienen más experiencia. Y en ese pulirnos los unos a los otros, tendremos esa reflexión para comunicarnos. Y tal vez te enseñen mal. Aguanta un poco. Aguanta un poco. Tal vez él no sabe enseñar todavía. Aprende a hacer preguntas. Aprende a aprender. Por otro lado, aprende a enseñar. Piénsalo. No puedo simplemente lanzarle críticas y críticas y críticas. Así no se hace discípulos. Si en su momento Raúl y Luis Eduardo y todo el equipo de esa época, John, Wendy, todos ellos, solo hubieran criticado lo mal que yo daba las clases, yo no estaría dando clases. Raúl creo que una vez me dijo, bueno, por lo menos no se durmieron. Me puse a enseñar 11 capítulos de Levítico. Intenta eso. Felicita. Felicita. Incentiva, intencional. ¿Cómo es tu relación con Cristo entonces? ¿Es intensa? ¿Cómo es tu relación con otros? ¿Es intencional? Quiero cerrar con algo que yo no sé cómo este autor sabía lo que me estaba pasando. Este es William MacDonald, capítulo 18 de un libro espectacular, El Manual del Discípulo. ¿Qué tema? Y él explica cómo, justamente he confesado pecado, cómo he llevado creyentes a la ruina con mi mal ejemplo en los años pasados. Y con lágrimas he llorado que discípulos míos muy amados dejen la fe. Tengo una lista roja, de hecho, de oración. Y cuando alguno de ellos aparece, no les recrimino nada. Simplemente charlamos, nos reímos. Pero ellos ya no quieren saber nada de Cristo. Y yo sé en qué momento yo hice mal. Yo sé en qué momento me excedí en mis libertades. Yo tengo una lista roja. No te la deseo. No deseo que ninguno de ustedes disuada a alguien de seguir a Cristo. Yo la tengo. Quisiera prevenírtelo. Bueno, George Whitefield recibe una carta reclamándole cosas. Él es un hombre de que pasa la historia de la iglesia y él responde de esta forma. En cierto punto de su ministerio dice que recibió esta carta. Su respuesta fue esta: le agradezco de corazón por su carta. En cuanto a lo que usted y otros enemigos míos dicen en mi contra, conozco peores cosas de mí mismo, de las que usted u otros jamás me podrían decir. Con amor en Cristo, George Whitefield. Aprenda a aceptar un reclamo. Tienes que ser intenso, intencional. Y el capítulo se llama El quebrantamiento. Bueno, sigue dando ejemplos de personas que fueron quebrantadas en su ministerio. Y con esta frase cierro, te lo prometo. Voy a tratar de no llorar. Los que saben lo que me está pasando, desde octubre ha sido una pesadilla para mí. Y pido perdón a ustedes por cualquier exceso en estos meses y sobre todo a mi esposa porque ha lidiado con toda mi amargura estos meses. Así cierra el capítulo. Cuando el corazón y el amor dejan de sangrar, dejan de ser bendición.
Cuando el corazón y el amor dejan de sangrar, dejan de ser bendición. A través del sufrimiento Dios te está discipulando. Como predicó Javier hace unas semanas, el capítulo 8, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Hay que ser intencional en entender eso. Lo que estoy recibiendo de Dios por medio de las pruebas es para transmitirlo. ¿Y dónde encuentro ese consuelo para mí? En las Escrituras. La enseñanza está en las Escrituras. La esperanza está en las Escrituras. Si hubiera otra forma te lo dijera, pero es tan real para mí como para todos nosotros. El corazón que deja de sangrar, deja de bendecir. Intenso e intencional. ¿Cómo es tu compromiso con Dios? Intenso. ¿Cómo es tu compromiso con el prójimo? Intencional. Vamos a orar. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.